Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas del auditorio. Estamos en vivo transmitiendo como parte de los festejos del Círculo Lovecraftiano y Horror por el 130 aniversario del natalicio de Howard Philip Lovecraft. Y ahora tenemos con nosotros para hablarnos del cine de horror cósmico a Nahora Broquet. Nahora Broquet, por definición propia, es bailarina, es una conocedora del cine, está a cargo o es directora de la programación de Feratum, de un festival de cine de horror muy conocido aquí en México. También hizo estudios en Francia. Ella tiene una trayectoria académica nada despreciable y tengo el gusto de conocerla y participar y trabajar con ella en el Seminario de Estéticas de la Ciencia Ficción del CENIDIAP, del centro que está, bueno, está en nuestros corazones, pero teníamos sesiones físicas antes de la pandemia en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México en el 9º piso, y ahora pues nada más por estos medios a distancia. Naura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ramón, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y al Círculo Lovecraftiano. Me da mucha emoción sumarme a este festejo de los 130 años de Lovecraft, y qué mejor festejo que pues solamente hablar de horror cósmico y adaptaciones al cine, ¿no? Sí, en efecto, fuera del aire estábamos platicando un poco de los prolegómenos del cine de horror. El cine de horror pues casi nace al mismo tiempo que el cine, Así es. porque el padre del cine comercial pues fue el inquieto Georges Méliès, y ahí donde veía posibilidad de taquilla y negocio, pues ahí le metía, le echaba ganas, como decimos en México, y él llevó a cabo uno de los primeros cortos que se consideran como una obra fílmica de terror, La Mansión del Diablo, que en Estados Unidos se conoció como El Palacio del Mal. Es un corto, no pasa de los 4 minutos. Luego, bueno, pues Méliès y otros insisten en el tema durante el cine mudo. En el 2010 hay una producción estadounidense de Frankenstein, una adaptación muy, pero muy libre de Frankenstein de Mary Shelley. Y yo creo, no sé qué opines, que ese con el expresionismo alemán, donde el horror llega con más fuerza a las pantallas. Yo, por ejemplo, recuerdo pues el Nosferatu de Murnau, por Ujú. mencionar un claro ejemplo de expresionismo alemán. Pero yo también me gustaría conducir la plática hacia los terrenos del horror cósmico, porque pues el horror cósmico, aunque hay antecedentes en la obra de Arthur Machen, de Algernon Blackwood, de Lord Dunsany, realmente, cuando sale con toda la fuerza y con todos los elementos que ahora ya conocemos del horror cósmico, este horror que nace de la pequeñez del ser humano ante los misterios del universo, pues es con Howard Phillips Lovecraft, nuestro festejado. Y el horror cósmico en el cine ha tenido adaptaciones muy disímbolas. Hace poco en cartelera pues estaba el insumergible de Nicolas Cage, ahí en una adaptación del Color que cayó del cielo. Mandy, que es una película de Pan Cosmatos, hijo de George Cosmatos, un cineasta muy conocido en los años 80, hizo una de las tantas secuelas de Rambo, creo que la segunda, si no me equivoco. Pero bueno, su hijo se dedica a otros menesteres, al horror cósmico. Pero dime, Naura, ¿esto del cine y el horror cósmico se lleva bien? ¿Es buena combinación? ¿Es como Pues, el ron y la Coca-Cola o no? pues no, pues sí, no. En realidad, el horror cósmico, por lo menos bueno, la historia del cine, bueno, podemos decir de entrada que Lovecraft, obviamente, de entrada es muy difícil adaptarse al cine, ¿no? De entrada siempre ha sido un tema, tanto para los fans como para los propios cineastas, ¿no? Primero porque todo lo que describe siempre es inenarrable, eh, incomprensible. Entonces, ¿cómo voy a poder visualizar algo que es de entrada pues inaccesible, ¿no? O sea, ¿cómo voy a representar lo irrepresentable, ¿no? Entonces, de entrada, eso es algo muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que realmente en el cine
que pues obviamente del horror cósmico hay dos vertientes, ¿no? Por un lado, los que quieren adaptar directamente a Lovecraft, o sea, de que agarran sus textos, que ven a ver qué sale, que en general son creo que las adaptaciones que son bastante menores y que de hecho casi por eso casi nadie le gusta, ¿no? En general. Y por otro lado, creo que están estos cineastas que en realidad lo que hacen es imbibirse finalmente del horror Lovecraftiano, es decir, agarrar sus ideas, expandirlas y de cierta forma construir sobre ellas, ¿no? Y creo que ahí es donde se vuelve más interesante, ¿no? Estos cineastas que tal cual no agarran directamente vamos a decir, un texto de Lovecraft, pero que simplemente, vamos a decirlo, o sea, de manera chusca, vamos a decir, lo digieren, lo entienden y crean con eso, ¿no? Porque yo creo que es muy importante decir que la adaptación cinematográfica es un lenguaje propio, ¿no? O sea, una cosa es el lenguaje escrito de la literatura y otra cosa es el lenguaje visual y el lenguaje cinematográfico. Y creo que justamente cuando empezamos a adaptar, por ejemplo, a Lovecraft, hay que darse cuenta que muchos de los cineastas lo que hacen es el punto de vista de un cineasta, ¿no? Es cómo él entendió ese texto o qué le interesó de ese texto y a partir de ahí nos va a hacer ya sea cambios buenos, cambios malos, será fiel, será infiel al autor, pero vamos a decir que es la visión de un autor sobre Lovecraft, ¿no? Entonces muchas veces pasa que cuando uno ve una película, dice, ay, es que, pues, ¿por qué pone un color si en el texto dice que no hay color, ¿no? O ¿por qué le cambió la época? O ¿por qué no es tan cercano al cuento, ¿no? Y yo creo que muchas veces es interesante también debatir el por qué hacen eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés de tal vez agarrar este aspecto del cuento y no, ¿no? Por ejemplo, bueno, quería empezar de entrada por eso. Y otra cosa que era algo que les quería compartir, muchas veces uno conoce, o sea, claro, los fans de Lovecraft y el horror cósmico, pues lo conocieron tal vez a través de la literatura. Yo soy una persona que viene de cine, entonces yo desde niña crecí con cine. Entonces yo llegué a Lovecraft por el cine, no llegué por la literatura. Es decir, yo conocí primero una especie, el lenguaje, vamos a decir, visual, y después ya cuando leí los cuentos dije, no, pues sí, ¿verdad? De aquí viene y qué impresionante y qué interesante, ¿no? O sea, yo realmente crecí con el cine de los 80, que digo, yo soy del 87, pero mi padre es muy cinéfilo y realmente me transmitió ese gusto por el cine y por el horror. Entonces él no escatimaba de que si esto era serie B, que si esto era horror y era malo. No era simplemente, o sea, hay grandes películas y hay que ver de todos, incluyendo cine de horror, ¿no? Entonces yo me acerco a Lovecraft justamente a partir pues, del cine. Bueno, no sé, me gustaría tal vez contarles un poquito, o sea, de estos destellos que ya existían en el cine sobre horror cósmico, ¿no? Que creo que es la etapa un poco 50-60, ¿no? Pero antes quería comentarles que finalmente la primera adaptación de Lovecraft en la historia es mexicana, ¿no? Y creo que es una anécdota bonita que está padre para empezar, porque se llama La Marca del Muerto, ¿no? Que es una adaptación muy, muy lejana del caso de Charles Dexter Ward. Es del 61, es de Fernando Cortés, que bueno, en realidad no tiene mucha trascendencia, pero, o sea, vaya, no es como lo que veremos después con Taboada o con El vampiro de Fernando Méndez, pero que tiene pues por lo menos o sea, la grandeza de ser, uno, la primera adaptación, y dos, también de ser mexicana, porque muestra también el fervor, ¿no? Y como la admiración que ha tenido México con este gran autor, ¿no? Bueno, quería empezar por esto, ¿no? En parte, y también hablar un poquito de lo que fue la época de los 50-60, porque también a raíz de los 50-60 se va a ir también como vamos a decir, va a ir creciendo esta cuestión del horror cósmico en el cine, ¿no? O sea, recordemos que esa época pues viene de una posguerra, ¿no? Después de dos bombas atómicas horribles en Nagasaki y en Hiroshima en el 45, ¿no? Estamos en plena Guerra Fría, donde no es una lucha directa, pero una lucha ideológica, ¿no? Y ahí justamente el cine de terror y la ciencia ficción agarra dos vertientes muy fuertes, ¿no? Por un lado, la del terror atómico, y por otro lado, obviamente, el miedo a la invasión extraterrestre, que no es otra, evidentemente, que la invasión comunista, ¿no? Y bueno, es una época vivimos la cuestión del macartismo, ¿no? Donde hay una casa de bruja, delaciones, y realmente es un país que está en un periodo totalmente paranoico, ¿no? Pero bueno, esto para nosotros es interesante porque ya empezamos a ver los primeros esbozos de, por ejemplo, invasiones alienígenas, ¿no?
pero también de monstruos gigantes, ¿no? Digo, bueno, recordemos que igual en el 38 Orson Welles había hecho la adaptación de la Guerra de los Mundos, perdón, ¿no? Que había aterrado a la gente, ¿no? De manera, dicen que hasta había gente que ya estaba lista a ir a luchar contra estos seres extraterrestres, ¿no? Pero bueno, en el cine tenemos ejemplos como When the World Collides, ¿no? Del 51 de Rudolf Mate, ¿no? Donde llega un planeta que viene a crashearse, ¿no? A la Tierra. Tenemos, obviamente, el día que The Day the Earth Stood Still, el día que se paró el sol a Tierra, que es una película bastante interesante de Robert Wise, que de hecho creo que tuvo un remake, ¿no? Sí, Por ahí sí. del 2007-2008, que era Keanu Reeves. con el inexpresivo Kenny Reeves, ¿no? Que hacía de Klaatu. Pero se va más por una onda, creo que de calentamiento global, ¿no? O sea, es más... Sí, bien, bien, es un extraterrestre que nos viene a castigar porque no separamos la basura y no estamos Sí, luchando así es. contra el calentamiento global. Así es, sí. Y bueno, en esa época pues tenemos varios ejemplos, ¿no? También, bueno, obviamente la Guerra de los Mundos, que se hizo tal cual la primera adaptación en Technicolor, ¿no? Que estaba pensada como una superproducción, ¿no? Y creo que justamente también llega a estos monstruos extraterrestres, ¿no? Gigantes. Creo que hay una que se llama El monstruo de otro planeta, ¿no? Del 57, que es una especie de masa aglutinante que cae del cielo y que se transforma en un reptil, con estos efectos de Ray Harryhausen, ¿no? Que son geniales, que de hecho es muy chistoso porque hay una próxima adaptación de The Call of Cthulhu, por ejemplo, del 2005, justamente es una referencia también, ¿no? A estos monstruos de stop motion de esa época. Y bueno, entonces ahí empezamos a ver un poquito estos esbozos del horror cósmico. Digo, hay muchísimo más ejemplos, pero bueno, a mí me parece, o sea, hay otro que es Earth versus the Flying Saucers. Vaya, yo creo que de las más importantes de la época, yo creo que también parte me quedaría con la invasión de los Body Snatchers, ¿no? Que también tiene muchos aspectos Lovecraftianos. Digo, está la versión de Don Siegel de 56, ¿no? Digo, me imagino que todos conocen, bueno, en parte de la película, ¿no? Pero que son unas esporas que vienen del espacio, ¿no? Y que se hacen vainas y que justamente después imitan a las personas, ¿no? Entonces, crean dobles, ¿no? Entonces, fue muy interesante, por lo menos en la época de esta paranoia, ¿no? Comunista, porque justamente, o sea, el mal se esconde en la cara de mis seres queridos, ¿no? Se esconde en la cara de mi hermano, en la cara de mi padre, en la cara de mis amigos, ¿no? Pero creo que hay una versión justamente del 74 de Philip Kaufman con Donald Sutherland, papá de Kiefer Sutherland, y que justamente tiene un inicio precioso, ¿no? En el que vemos esta especie de cuadro en el que van cayendo las esporas, y me parece una imagen que es totalmente de horror cósmico, ¿no? Preciosa, y aparte empieza con ¡pum! Cae todo en un jardín y donde está lleno de niños, ¿no? Entonces, me parece fantástico. Digo, hay una versión de Abel Ferrara también del 93, y creo que hicieron una por ahí del 2007 con Nicole Kidman, ¿no? Que también se llamaba Invasión, pero yo creo que por lo menos la de Kaufman del 74 a mí me parece maravillosa. Y bueno, esta es como, siento, una de las primeras etapas, ¿no? Después, justo ahorita que hablabas de Frankenstein, y estaba pensando que justamente en los 70s, bueno, finales de los 60, vamos a decir, tenemos obviamente a Roger Corman, ¿no? Y Corman, en su ciclo Poe, hizo una especie de Poe apócrifo, ¿no? Que es The Haunted Palace, que en realidad en esa época, bueno, no estoy tan segura, pero casi segura, que Lovecraft no era tan conocido. Entonces dijeron, si metemos a un Lovecraft con Poe, como que nadie se va a dar tanto cuenta, ¿no? Entonces es una adaptación un poco lejana del extraño caso de Charles Lester Ward también, que no me parece, la verdad, muy, muy importante, pero bueno, pues cabe mencionarla, ¿no? También una adaptación un tanto mediocre del Color que cayó del cielo, ¿no? Con Die Monster Die, también de Daniel Haller. Yo creo que son igual las que más podemos mencionar de esa época.
Yo creo que todo se empieza a volver interesante, en realidad, a partir de los 70s, 80s, ¿no? Cuando llega, obviamente, Alien, no sé qué piense Ramón, yo creo que a partir de los 80 realmente Alien lleva al gran público esta cuestión del horror cósmico. Sí, yo también coincido contigo. Alien tiene elementos muy claros de horror cósmico. Ridley Scott pues venía de haber filmado una película de culto, Los Duelistas, inspirada en una novela corta de Joseph Conrad. Uh -huh. Era bueno, ¿no? Aunque podemos decir que sus últimas películas no han estado a la altura de lo que voy a mencionar en este momento, pero era un director muy obsesivo con la imagen, con la atmósfera, con los filtros de cámara, lo demuestra en Los Duelistas, por ejemplo. Y esta obsesión con las atmósferas las lleva a una historia que transcurre en el espacio exterior, pero es un espacio exterior de traileros del espacio, porque pues no es el espacio aséptico de 2001, Odisea del Uh -huh. Espacio, no es Claro. el espacio pop de El Planeta Prohibido, ¿no? Uh -huh. Con el robot Rob y todo esto, no es ese espacio de neón y de tubos de bobinas Tesla, Uh -huh. sino que es un carguero espacial que su tripulación pues está más preocupada en cobrar su sobresueldo, sus horas extras, sus bonos, que en otra cosa, y terminan en un planeta que no deberían haber terminado, metiéndose en problemas en una especie de casa embrujada o catedral cósmica donde acecha, pues ya sabemos, el Bien, xenomorfo, ¿no? claro. Sí, no, y aparte, me parece, o sea, para la época, bueno, antes, o sea, quería comentar que el guión es de Dan O'Bannon, ¿no? Bueno, en parte Dan O'Bannon. Dan O'Bannon había trabajado años antes en Dark Star de Carpenter, ¿no? De la cual también se inspiró Radley Scott. Y también, obviamente, de esta obra de Mario Bava, que le pusieron eh, El planeta de los El vampiros planeta de los o Terror vampiros. en el espacio, dependiendo de si es española o mexa, ¿no? La traducción, pero que justamente Radley Scott de ahí le agarró toda la influencia estética, ¿no? Bueno, a Baba, esto de un lugar así humeante, baboso, verde, ¿no? Por un lado. Bueno, entonces esa es una, quería como demostrar, bueno, quería mencionar a Dan O'Bannon, porque aparte extrañamente Dan O'Bannon, muchos años después, va a hacer una adaptación también de una obra de Lovecraft, que se vaya a llamar The Resurrected, ¿no? Pero bueno, Sí, en y fin, regresa. junto con Dan O'Bannon, posiblemente es interesante mencionar a H.R. Giger. Mm, De hecho, Giger, Dan O'Bannon, y no recuerdo quién más, estaban en este proyecto fallido de Alejandro de Jodorowsky Dune, de claro, llevar del Dunas, juego, ¿no? por De supuesto, llevar sí. Dune, esta obra de Frank Herbert. Uh -huh. Y bueno, terminaron con Ridley Scott ahí en Alien, el octavo pasajero. Digo que qué bien, porque realmente es una maravilla. Aparte, no sé si recuerdan que en el póster es In space, no one can hear you scream, ¿no? En el espacio nadie te puede escuchar gritar, ¿no? Y aparte lo que me parece maravilloso de esa película, de verdad, y creo que nada más, bueno, no nada más esa, ¿no? Es debatible, pero creo que realmente por lo menos la saga Alien, digo, ya después Prometheus es otra historia, para mí sí es la más importante, porque realmente o sea, yo creo que la magia que hace Scott ahí es justamente nunca mostrar al alien, que justamente es muy Lovecraftiano eso, ¿no? Porque justamente es lo que no podemos imaginar, es de cierta forma violenta nuestra imaginación. Porque hay que recordar que en esa época nadie había visto un alien. Ahorita ya tenemos que si el ciclo de vida del alien, que si la colmena, que si bueno, ya tenemos como mucho conocimiento de cómo es en su totalidad la criatura, ¿no? Pero en ese entonces no. En ese entonces el alien era una cabeza, ¿no? Era una baba, era la cola, era una sombra, ¿no? Y justamente creo que uno de los grandes aciertos de Radley Scott fue justamente, no, o sea, no necesitaba mostrar al alien porque el alien habitaba el cuadro, ¿no? A través de las paredes del Nostromo, como justamente bien lo mencionaste, este mundo biomecánico de Giger, ¿no? Que hace que finalmente estamos constantemente al acecho, ¿no? Constantemente amenazados
por esta criatura que finalmente nada más nos viene a matar, porque realmente en la primera no sabemos por qué nos viene a matar, ni por qué nos está siguiendo, ni cómo funciona, ni cómo opera, nada, ¿no? O sea, estamos completamente perdidos, por así decirlo. No, y creo que tienes toda la razón ahora en el sentido de que entre menos muestres al monstruo, entre más sutil seas con the lurking fear, este Ujú, miedo que acecha, mejor. Por ejemplo, ya que mencionabas a Ray Harryhausen, el gran genio de los efectos especiales, bueno, él era muy amigo de Ray Bradbury y tanto él como Bradbury trabajaron en una adaptación de un cuento de Bradbury, La Sirena en la Niebla, y Bradbury y él le advirtieron a los productores que no mostraran al monstruo, que lo mostraran hasta el final. ujú, Y lo que recuerda Bradbury de esa película, que se llama El monstruo de 10.000 leguas ujú. submarinas o algo así, es que en el momento en que aparecía el monstruo, los niños de la sala de cines donde él vio la película, y decía, los niños siempre son los mejores críticos de cine que puede haber, se levantaban y empezaban a correr por los pasillos. Ya no tenía magia la Sí, película, ya había perdido su encanto, ujú. ya había perdido su tensión narrativa. Claro, de hecho había creo que un crítico francés que se llamaba Charles Tesson, que cuando hablaba, creo que de Alien, justamente la 2 de James Cameron, decía que el alien parecía un canguro, así porque lo veíamos como por todos lados, ¿no? Y que justamente creo que tanto, o sea, bueno, vamos a decir que Cameron hizo realmente del alien más una película de acción, bueno, después tenemos obviamente a Fincher, a Jean-Pierre Jeunet, pero realmente yo creo que la primera está más cercana justamente al horror cósmico por esto, ¿no? Por el hecho de que no vemos al monstruo ni sabemos qué quiere, ¿no? Digo, ya Prometeo, el hecho de que nosotros venimos de una civilización alienígena, bueno, eso también es ya muy Lovecraftiano, pero ese ya es el caso de Prometeo y tampoco me quiero alargar en eso, pero bueno, sí, creo que Alien era muy importante porque justamente trajo al público, o sea, en general, esta noción de horror cósmico. Y a partir de ahí, ¡pum!, ¿no? O sea, se vuelve tan famoso esta cuestión, bueno, no tan famosa que empiezan a ver como casi hasta remakes de alguien bien feos, ¿no? Bueno, Sí. no feos, pero como que de ese corte, ¿no? Digo, hay uno que es Galaxy of Terror, que justo es que también creo que producida por Roger Corman, que es como una especie de parodia, ¿no? Que digo que está muy divertida, digo, hay que verla porque es divertida, pero hasta ahí, o sea, realmente es casi una copia, ¿no? Ah, O, sí, sí, ahora, sí. yo soy muy crítico de los remakes de las películas clásicas, pero no Mm, soy tan crítico de los remakes de las malas películas. Por ejemplo, la cosa que llegó del espacio, ¿no? The Thing. Ya mm, se había hecho en los 50, viene de un mm, cuento de John Campbell, John Campbell, claro. y John Carpenter la retoma y le infunde un particular horror orgánico, mm, Sí, yo diría en el territorio de Cronenberg, a lo mejor un poco más totalmente, sí. plástico, Ujú. pero mejora mucho el material de una película serie B, o sea, sigue siendo un cine que está en deuda con Corman y con el serie B. Bueno, finalmente Roger Corman fue el maestro y el papá de muchos cineastas, entre ellos John Carpenter, pero mejora muchísimo el material y es una película Lovecraftiana en muchos aspectos. Totalmente, de hecho sí, justamente la de Carpenter tiene muchas, bueno, no muchas similitudes con alguien, o sea, pero me refiero a la cuestión del monstruo que es como incomprensible, ¿no? Irrepresentable de cierta forma, porque, bueno, de por sí de entrada Carpenter era fan del cine de los 50, 60, ¿no? Entonces por eso claramente también agarra la versión o sea, hace el remake de la versión de Nibi, ¿no? Del 51, que justamente la versión de Nibi creo que vemos que es como de origen vegetal la cosa, ¿no? En la Sí. de Carpenter no tenemos nada de eso. Digo, y justamente creo que funciona perfecto porque no sabemos qué diantres es la cosa, ¿no? Porque al final, cada vez que la vemos o nos podemos acercar a ella, es un abismo, ¿no? Porque siempre la encontramos o en pleno proceso de formación, ¿no? Porque hay que recordar que la cosa obviamente imita a hombre o animal. Eh, pero justamente cada vez que la vemos, no es eso, ¿no? Es un abismo. ¿Y a qué voy con eso? Es que siempre estamos en este proceso de transformación de el devenir hombre, ¿no? El devenir perro.
Y cuando veo a la persona ya cambió, ¿no? Y aparte no entendemos tampoco perfectamente cómo funciona o cómo opera, ¿no? No sé si te acuerdas que esta escena impresionante cuando le dan, yo iba a decir forceps, no, Sí, cuando quieren revivir a sí, uno de los personajes le y quieren se le hacer un CPR ahí. un CPR, sí, A yo, la cosa no le forceps. gusta la electricidad, por lo visto. No, pero aparte es genial porque se le separa la cabeza, ¿no? Y entonces esta cabeza se vuelve autónoma. Entonces dices, a ver, o sea, ¿cómo estuvo esto, no? Entonces me parece genial porque finalmente mostrándonos la cosa nos demuestra que en realidad no entendemos nada tampoco, porque tiene una manera de operar que nos es totalmente incomprensible. Entonces aquí me parece un gran ejemplo de cómo muestro algo que en realidad no te dice, finalmente tampoco te dice nada porque siempre es un abismo, ¿no? Me parece genial, ¿no? Y aparte los efectos obviamente, de Roll Button son magníficos. Otro aspecto de lo Lovecraftiano de la película es que claramente nos pone a nosotros como, o sea, muestra la fragilidad de nosotros como cuerpo y también como especie, ¿no? O sea, si la cosa sale de la Antártida, o sea, ya valió, ¿no? Es el fin del mundo, promesa de apocalipsis segura, ¿no? Ya Sí, fue. Y aparte, ajá, es una especie de infección viral, ¿no? uh-huh, Fúngica, de usurpador de cuerpos y de navaja suiza biológica, porque sí, siempre está fluctuando, está en una eterna metamorfosis proteica. sí. No, me ¿Qué, qué parece. es, qué es de alguna manera lo que pasa en los cuentos de Lovecraft cuando hablamos de el color que cayó del espacio Uh-huh. o cuando hablamos de los Shoggoths? O sea, esta idea de que la biología puede dar lugar o que los secretos de que entraña nuestro ser, el horror finalmente para Lovecraft, creo, no está necesariamente en las vastedades del espacio, sino dentro de nosotros mismos, Claro, sí. ¿no? Y eso es lo que provoca este tipo de horror orgánico. No, y eh, aparte de que nos transforma, o sea, realmente o sea, el cuerpo aquí está expuesto a distorsiones, ¿no? O sea, yo de hecho siempre que veo la cosa pienso, por ejemplo, en las pinturas de Francis Bacon, ¿no? mm, Estos cuerpos que están en constante vibración, ¿no? Y sí que son cuerpos que así que estiramos, que doblamos, o sea, realmente el cuerpo se vuelve una carne maleable, ¿no? Una especie de pasta de moldear, ¿no? Como bien lo dijiste, que eventualmente está muy cercano de lo que fue obviamente la nueva carne, ¿no? sí, el movimiento de Cronenberg con Videodrome, por O con ejemplo. Videodromo, claro, ¿no? Digo que después lo sigue, obviamente, Clive Barker con Phil Racer y demás, ¿no? Pero bueno, la cosa justamente me parece un ejemplo perfecto de una película que no está directamente inspirada bueno, de un texto de Lovecraft, pero que es totalmente Lovecraftiana, ¿no? Incluido, como bien lo dijiste, Campbell, o sea, se inspiró de Lovecraft y Carpenter era fan de Lovecraft, ¿no? Por supuesto. Entonces, muchas veces esta película yo no sé por qué no la ponen en los top de mejores adaptaciones, bueno, no precisamente de mejores adaptaciones, pero de mejor películas Lovecraftianas. O sea, a mí me parece que es como básica, ¿no? Bueno, Sí, bebe de dos textos de Lovecraft torales, en las montañas de la Huella de la locura, locura, sí, por su ambientación antártica, y el color que cayó del del cielo. cielo, Ujú. ¿no? Sí, no, y claro, y aparte, bueno, ya que sacaste la cosa, hay otras dos películas de Carpenter que a mí me parecen maravillosas, que son totalmente Lovecraftianas, ¿no? O sea, si en la bueno, no es mal llamada, pero como dicen, la trilogía del Apocalipsis, Mm, y en la que tenemos The Prince of Darkness, que es que es genial, no sé si recuerdas esta película, y tiene que en el subsuelo de una iglesia eh, hay una especie de líquido verde, ¿no? Que es mm. custodiado por una hermandad que se llama la Hermandad del Sueño, y que Ah, sí. justamente resulta que Jesucristo era alienígena, fan, y que justamente los vino como a ayudar para justamente que no se desatara este mal, ¿no? Y esa película, bueno, a mí me parece padrísima, sobre todo porque Carpenter agarra esta figura como de nosotros como humanos, como insectos, ¿no? Como cosas insignificantes, ¿no? Que aparte, tiene esta figura recurrente del hormiguero, ¿no? De hecho, sale Alice Cooper así con sus hormiguitas y demás, ¿no? Pero sí, constantemente recordamos lo pequeños que somos como humanidad, lo susceptibles que somos y cómo somos, pues, tal cual aplastables, ¿no? Mm.
Entonces, eso me acordaba muchísimo de esta cuestión del insecto en este. Y bueno, y la tercera, in the Mouth of Madness, ¿no? No sé si la recuerdas con Sí, con Sam Neill. Sam Neill. Que Sam Sí, Neill es uno de esos actores que se han convertido en actores de culto. Yo no creo que así lo haya ay, planeado claro él, que sí, tiene grandes pero películas. sale en Event Horizon, ¿no? Even Horizon, buenísima. Sí, Event sí. Horizon, otra película muy Lovecraftiana, y In the Mouth of Madness, por In the supuesto. Mouth of Madness. No, y aparte lo que me parece genial en The Mouth of Madness es que tenemos este personaje de Sutter Kane, ¿no? Que es este escritor que vende más que Stephen King, que es como guiño, guiño, maybe Lovecraft, y que al parecer es un escritor que aparte opera como medium, ¿no? Que es como una especie de antena que seguramente es manipulado por estos seres cósmicos, ¿no? Dioses y que es de otra dimensión que están ahí como para manipularlo y para que justamente para llevar a la especie humana como a pues, obviamente un apocalipsis, ¿no? Y a un fin tremendo, ¿no? Y aparte tenemos esta como, iba a decir, este camino al infierno de la locura, ¿no? De Sam Neill, ¿no? Que es increíble, que él es, que la película, él investiga fraudes, ¿no? Y Sí, entonces lo mandan a buscar a justamente al Sutter Kane, que no saben qué pasó, dónde está. Y resulta que poquito a poquito se va a dar cuenta que su realidad seguramente es una ficción, ¿no? Y que en realidad es justamente otra vez somos peones de algo que no sabemos qué es y que tu realidad en realidad no es una realidad porque seguramente es una persona que fue de esta forma inventada, ¿no? De hecho, bueno, no quiero spoilear, pero bueno, bueno, que tampoco es spoiler, ¿no? Pero que cuando ves su propia película en la sala de cine, es como, realmente sí, es como desgarrar, ¿no? La realidad hasta el punto en el que yo mismo me pregunto sobre mi propia existencia, mi propia libertad, todo, ¿no? y ahí hay una hibridación, un cruce muy afortunado entre Philip K. Dick, Uh que me -huh. parece que es uno de los escritores más inquietantes en cuanto a estos desdoblamientos de la realidad y dudar de tu propia persona, Sí, claro. de varios ejemplos así, y Lovecraft, por supuesto. Y creo que aquí entramos a otro tema, cuando este tipo de piruetas narrativas en el cine funcionan y funcionan muy bien, porque es un gran arriesgo, es una gran apuesta, perdón, Uh -huh. hacer un uso de lo metaficcional, o sea, es el cine Sí, dentro del cine dentro sí, del cine, claro. ¿no? Esta caja china, que funciona muy bien en The Mouth of Madness. No, y aparte que también la vemos mucho en los ochentas, ¿no? Eso también lo hizo Wes Craven, ¿no? Con toda la cuestión de Exacto, slasher, ¿no? Y de exacto. hecho, hay una gran película que ya nos saltamos, bueno, tampoco fue salto cuántico, pero en el 2011 creo que fue Drew Goddard, que hizo la de Cabin in the Woods, Ujú. que es divertidísima, ¿no? Que para los que no la hayan visto, pues obviamente no vamos a contar el final, pero que tiene un final totalmente Lovecraftiano, ¿no? Y que justamente es como, es un metatexto, ¿no? Reflexiona sobre el cine de horror de los ochentas, sobre Mm. el terror Lovecraftiano, hasta le mete terror asiático, o sea, realmente todo lo que son, vamos a decir, las características o los clichés del cine de terror y terminamos en un apogeo Lovecraftiano. Que no vamos a... Que ahora que hablamos de escenas del cine dentro del cine, me acordé de Donnie Darko, Sí, esta película, pues inclasificable, yo la veo como horror cósmico, pero claro, sí. hay una escena que te puede o no explicar muchas cosas, que es el protagonista en una sala de cine o en una proyección, ¿no? Que cuando ve este conejo, ¿no? Que está sentado al Exacto, lado de él, sí, que es Frank. Frank the Rabbit, Frank claro. the Rabbit. Frank the Rabbit. Bueno, puede y no puede ser, insisto, hay un momento en que el horror cósmico se traslapa a otros géneros y te da la sensación de que puede coexistir con el surrealismo, con lo metaficcional, con el gótico sureño, ¿no? Sí, Por ejemplo, Alex, si no me equivoco, es Alex Garland el que dirige la adaptación de Annihilation. sí. Justamente el mismo director de Ex Machina. Claro, Alex Garland, sí. Justo. En esta película que está adaptada o está inspirada en una novela de Jeff Jeff Vandermeer, Vandermeer. Jeff, Vandermeer. ajá. Sí. Bueno, pues te plantean un escenario Lovecraftiano,
hay una transgresión corporal, hay unas transmutaciones, esta idea de la carne dúctil que tú hablabas, Sí. pero también hay algo que es muy difícil de ver en las adaptaciones de la obra de Lovecraft que me recuerda mucho a La sombra sobre Innsmouth, el que abraces lo monstruoso en ti, Ujú. el que termines rindiéndote al horror. Claro, por supuesto. De hecho, hablando de rendirse al horror, hay una escena justamente ahorita que lo mencionaste en Event Horizon, justamente con Sam Neill, Ujú. que justamente acaba en una especie de automutilación, ¿no? Y una relación como totalmente violenta y masoquista con su cuerpo, ¿no? Que se arranca los ojos, ¿no? Y que aparte metafóricamente es como una visión interna, ¿no? De que ya aceptó el caos, ¿no? Y que está abierto bueno, al caos. Me parece, bueno, a mí me parece, es una de las escenas más impresionantes de la película, ¿no? Y muy, muy lograda. Event Horizon, que es una mezcla aparte entre Solaris de Tarkovsky y sí, o sea, tal cual es una nave espacial que es más un sarcófago que otra cosa, ¿no? Sí, tiene todos los elementos de la casa embrujada, Uh-huh. de una especie de sarcófago espacial, pero también esta idea del barco embrujado, el mar y celeste del espacio, ¿no? Sí. Que el tema náutico, marítimo, los horrores de los océanos, Lovecraft y estos textos, subtextos y estas adaptaciones, pues se prestan mucho Uh-huh. a este tipo de diálogos, ¿no? Sí, porque justo, ¿no? Los personajes empiezan a tener alucinaciones y pesadillas, ¿no? Sobre sus seres queridos, bueno, pues como digo, un poco como Solaris de Tarkovsky, ¿no? Que de hecho, hablando de visiones de pesadilla, algo que igual no mencionamos en Alien, es que justamente el Nostromo, o sea, puede ser una especie de pesadilla Lovecraftiana, ¿no? Así de donde duerme Cthulhu, en la ciudad donde duerme ¿Sí? Cthulhu. O sea, todas estas visiones de pesadilla de ciudades que no entendemos ni para dónde van, ni cómo están, y digo, que obedecen a otra lógica, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en eso Alien también creo que es muy Lovecraftiano, ¿no? Ahorita porque me acordé de que la nave, bueno, ya. Sí, no, totalmente. Creo que hay elementos de atmósfera en muchas obras, casi siempre de horror, pero insisto, el horror cósmico se puede infiltrar en muchos géneros y subgéneros, y que si buscas su árbol genealógico, terminas en H.P. Lovecraft, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 completamente, siempre. Hay varias preguntas, pero te las guardo para cuando ¿El final? cerremos. Sí, Ah, ok. si quieres. Digo, una ya la habías abordado. ¿Qué opinas sobre la trilogía de Carpenter? Dice John Ah, Carlingos Bardales. sí, no, ¿Qué- para mí claramente es de lo mejor, o sea, tal cual no se inspiró o sea, de una obra de Lovecraft, pero claramente es una trilogía totalmente Lovecraftiana, ¿no? Y para mí es un ejemplo maravilloso de cómo te imbibes, ¿no? De todo esto, de este terror Lovecraftiano, tomas las ideas y construyes sobre ellas, ¿no? Y haces algo maravilloso, y haces algo maravilloso, ¿no? Como lo hizo a mí Carpenter, ¿no? También, de hecho, no hablamos, de hecho, de este duple, de Stuart Gordon y de Brian Mm, Yuzna, que aparte a mí me emociona mucho, mucho, mucho hablar de ellos, porque la verdad les voy a confesar que parte de las razones por las que llegué al horror cósmico fueron pues, por Yuzna y Gordon. Y aparte fue por la razón más impensable, es que Yuzna tiene una película que se llamaba Society. No sé si la recuerdas, Ramón, que al final hay una especie de bacanal orgíaca de carne, que ya son sé cuál es. extraterrestres y al final como que se Sí, fusionan todos. Es una cosa. sí, sí, Yo sí, me sí, sí, acuerdo que me sí. había impresionado de sobremanera y dije, wow, ¿qué es esto? Y entonces empecé a ver justamente ya después El Resonador y From Beyond. Entonces ahí fue como mi entrada por cierto, estas películas son adaptaciones de un señor que se llama H.P. Lovecraft, ¿no? Pero bueno, me parece genial porque en realidad la importancia de Stuart Gordon y de Yuzna a la obra de Lovecraft es muy importante, ¿no? Porque realmente no era tan conocido Lovecraft. O sea, realmente yo creo que a partir justamente de Alien y de los 80 ya llega como este boom, ¿no? Y aparte sobre todo que ellos rescatan tal vez una parte de Lovecraft que no es tan conocida, ¿no? Que es las mesaventuras, ¿no? Las desaventuras de Herbert West, animador, ¿no? Y aparte, Sí, que cuando uno piensa en Lovecraft dice Cthulhu, primigenios, pero jamás dices
reanimador de cadáveres y zombies, ¿no? No, Muy- y Stuart Gordon le da en el clavo a algo que mucha gente pasa de largo con la obra de Lovecraft, pero que está muy claro en Herbert West Reanimador, el humor negro. Totalmente. Casi es Ujú. slapstick, o sea, casi Sí, es sí, sí, una sí. comedia de pastelazos, pero con muertos, ¿no? Con muertos reanimados. No, pero a mí me parece genial porque al final lo que hicieron es, una vez más, es crearon su propio mundo, ¿no? Su propio universo. O sea, dices, bueno, adaptaron, o sea, sacaron o sea, bueno, adaptaron a Lovecraft a los ochentas, ¿no? Con un humor totalmente irreverente, con escenas de sexo, y eso que Lovecraft, bueno, pues obviamente, o sea, bueno, vamos a decir que era medio asexual, ¿no? Bueno, entonces como que realmente introduce, pues le da un nuevo toque, ¿no? O sea, saca a Lovecraft de, bueno, por lo menos en los cuentos creo que es justamente post Primera Guerra Mundial y aquí estamos en pleno 80, ¿no? Que realmente agarra la cuestión más básica del cuento, que sí es, obviamente, el científico y su ayudante, ¿no? Y a partir de eso a mí me parece que es una película genial, le quita la solemnidad que tiene Lovecraft, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero de todas funciona muy bien. Como bien dijiste, mucho humor negro, mucho gore, mucho sarcasmo. A mí me parece Reanimator una gran película. De hecho, From Beyond creo que voy a confesar que me gusta más que Reanimator, pero eso es algo muy personal. No sé si la recuerdas, también de Stuart Gordon, justo que lo hicieron un año después, que es una adaptación de Desde el Más Allá. Creo que Ah, sí. En España le pusieron El Resonador. Ah, sí, sí, sí. No, Y bueno, justo, Stuart Gordon tiene una historia española, de hecho, tiene una película filmada en España. sí, pero eso es más bien fue Yuzna, ¿no? Es que, y de hecho, la historia de Yuzna es muy divertida porque Yuzna quería venir a México, porque justamente filmó la de Querida encogía a los niños, ¿no? En Estudios Churubusco. Al parecer la cosa no funcionó muy bien, no pudo hacer creo que su productor aquí, y por esa razón también en parte se fue a España, ¿no? Se junta con Filmax y crea bueno, esta nueva, se me acaba de ir el nombre de su productora. Fantastic Factory, creo. Híjole, se me fue. Y justamente sí hacen una versión de Dagon, sí, Mm, dirigida justamente por Stuart Gordon, que de hecho los fans creo que de Lovecraft en general la detestan, ¿no? Porque creo que de Dagon no tiene prácticamente nada más que decir, bueno, igual ahí hay un dios que es medio medio pez, ¿no? Y creo que lo, lo- dime, lo que dime. pasa es que lo que pasa es que realmente no es una adaptación del cuento Dagon. En realidad No, es una adaptación de La sombra sobre Innsmouth, ¿no? más o menos, porque tampoco. Más o menos, no, Sí. no es del todo. No sé, vamos, si implique algo, el hecho de que hubo algunos problemas durante la filmación. Es que creo que Stuart Gordon quiso hacer la tipo spaghetti western, donde cada quien hablaba su idioma, ¿no? Y este actor, creo que se llamaba Paul Marsh, hablaba en inglés y nadie le entendía, en fin, ¿no? Entonces, fue una grabación un poco accidentada, por No, lo que he leído al respecto. sí. No, y aparte también, que bueno, fue filmada en Galicia, ¿no? Sí. Pero bueno, bueno, digamos para llevarles la contra. Yo le defiendo mucho esa película por un aspecto que es, me encanta y me fascina la atmósfera de esa película. Me parece que llueve todo el tiempo, el Es punto que pesquero es en Galicia maravilloso. llueve todo el tiempo también, o sea, escogieron bastante bien la locación. Sí. O sea, y realmente es un lugar perfecto para tener estos personajes anfibios. Yo me acuerdo cuando este personaje llega al hotel y es un hotel todo asqueroso, que huele a moto, mojado, todo podrido, o sea, que casi apesta a pescado cuando ves la película. Entonces digo, bueno, sí, es muy mala en muchas cosas, pero la verdad es que nada más por la atmósfera de esa película, yo la verdad la disfruté muchísimo, ¿no? Sí, y yo tengo es una relación culposa de amor y odio con la película, pero porque me gusta y me repele la actuación de Paco Rabanne como Ah, Ezequiel. sí, sí, de acuerdo. Tengo sentimientos encontrados, es un poco como Nicolas Cage en El color que cayó del Ay, cielo. no, Ramón, a mí sí me gustó mucho. A mí me gustó mucho Mandy, pero Ya, me gustó muchísimo Mandy con Nicolas Cage, sí. pues, de Pan Cosmatos, pero en El color que cayó del cielo siento que Nicolas Cage
está un poco fuera de ritmo y de repente está en el tono de la película y de repente se dispara. Y ya no, ya, bueno, ya, no Pero voy a contar más. ese es Nick Cage. Pero Así sí, es él. claro, Así es es que él. Así lo queremos. Sí, entonces, pero tengo esos mismos sentimientos con Paco Raval de sí, Ezequiel en Dagon, ¿no? O Dagón. sí, Dagon. Ah, que de hecho les tengo otro chisme. Este, bueno, es un chisme. Mi papá me regaló, o sea, el primer libro de Lovecraft que me prestó y que leí fue justamente Dagon. De hecho, se lo saqué para la plática, que es una edición francesa de los 60, ¿no? Es Dagon et autres récits de terreur, que aparte es rosita. Me hacía Mm. muy curiosa. Entonces, bueno, entonces también cuando vi, o sea, justamente corrí a ver esa película de Dagon porque justamente es casi prácticamente el primer cuento que leí de, pues, de Lovecraft, ¿no? Bueno, ya, eso nada más era una curiosidad. Así. Bueno, ahora que lo mencionas, ¿cómo ven los franceses esto del horror en el cine, del horror cósmico? O sea, porque vamos, en Francia, Michel Houellebecq, Beck, ajá. Sí, de hecho Greg escribió Houellebecq bastante ha sobre hecho Lovecraft. mucho por la Mm. difusión de la obra de Lovecraft, pero ¿cuál es cómo ven esto los franceses? Híjole, por lo menos en... te voy a hablar más o menos de lo que conozco, que es en cine. De todas maneras, la historia en general del cine de horror francés es complicada, ¿no? O sea, realmente podemos hablar de un cine como d'auteur, por ahí con Les yeux sans visage de Franju. O sea, realmente no hay tanto. Realmente cuando se empezó a volver famoso el horror francés fue a partir, o sea, repito, famoso como para el público en general, fue con el Extreme, ¿no? Pero bueno, Ya. no quiero ir por ahí con el Extreme francés, pero quiero mencionar a una mujer, que de hecho qué padre que lo comentes, porque es la ex esposa, así ya chismes del que hizo Enter the Void y de Gaspar Noé, perdón, se me fue de Gaspar Noé. Y esta mujer hace películas, se llama Lucille Halivovich, bueno, la verdad es que no lo pronuncio muy bien, pero tiene una película que creo es del 2016, perdón, que se llama Evolución y que es mágica, que tiene tintes Lovecraftianos, que de hecho creo que ni siquiera se estrenó en México, es una maravilla esa película, y que es justamente una isla en la que solo hay mujeres. Y Mm. tienen una relación justamente con el agua monstruosa y con la luna que es totalmente Lovecraftiana. Entonces, tal cual, películas de inspiración Lovecraftiana o de horror cósmico en Francia, por el momento no hay ninguna que me salta, pero por lo menos en esta nueva generación de cine de autor francés, que, pues, digo, no es que Lucille sea una mujer que se quiso dedicar justamente al género del horror, un poco como Claire Denis, ¿no? Que hizo cine de autor, pero de género, pero realmente fue porque simplemente quería hacer cine, no era porque realmente le interesaba hacer una película de género, ¿no? Pero justamente esta película de Lucille Evolución me parece magnífica, pero creo que hay muy pocos ejemplos de este tipo de cosas. Bueno, Sí, y no es sé. que volvemos a lo que mencionabas, que me parece muy atinado, cómo eh, digieres, cómo asimilas, cómo interiorizas el material base y cómo lo expresas en otro lenguaje, en el lenguaje cinematográfico. Voy a decir una herejía. A mí me gustó mucho la primer Suspiria Uh -huh. de Argento, pero me gustó más ¿La la segunda? Suspiria. Sí, me gustó muchísimo más. Y le Sí. encontré mucho de horror cósmico que en la primera Suspiria no encontré. Bueno, el giallo no se presta quizá para ello. No, no, pues no, o sea, tienes razón. Creo que en realidad son películas que, aunque son hermanas, porque pues, se llama Suspiria y es dizque un remake, que en realidad no es realmente un remake, yo creo que No, no realmente es, no no, es es otra película. Es otra es una película que variación tiene sobre el tema. tintes o recuerdos de Argento, pero para mí es una película totalmente distinta. Yo hay cosas que ahí le medio reprocho que me parece un poquito cursi a momentos, la verdad. Mm. Pero, digo, sobre todo el final, esta relación con el viejito que va a pedir disculpas, todo eso, bueno, no, ya no voy a adentrar más porque no es nuestro tema, pero sí tienes razón que puede tener aspectos, Lovecraftianos, o sea, digo, de horror cósmico. No lo había pensado, la verdad no lo había pensado. Y no es una herejía decir que te gustó más que la de Argento, pero, No es una herejía para ti, pero deja que te vayas, los del círculo me van a agarrar o a palazos. palazos, sí. No. Ahora, ha habido un resurgimiento y un interés renovado por el horror cósmico.
aquí entra una de las preguntas que nos hace Iván Caballero, dice, pues, ¿qué opinamos de True Detective? Bueno, True Detective, primera temporada, Sí, porque son tres, ¿no? Y la buena es la ¿no? uno. Y creo que la mejor, al menos para mí, la que combina este noir, este gótico sureño, esta idea del rey de amarillo de Chambers, Sí. este mundo Lovecraftiano, y no, porque también puedes estar ante otro tipo de cosas, esta decadencia muy de William Faulkner, de estirpes y de endogamia y de rituales innombrables, abuso sexual, en fin, todo este ambiente pútrido, pues tiene que ver con Lovecraft, sí, pero también tiene que ver con otros maestros del horror moderno como Tomás Ligotti, por ejemplo, como Clive Barker, ¿no? Entonces, pero no sé qué opinas tú de este Pues así sí, yo resurgimiento. la veo muy de este resurgimiento, o sea, bueno, por lo menos con True Detective no me queda tampoco tan claro, sí lo siento un poco de calzador, la verdad. Pero de resurgimiento, yo creo que a partir de los 2000 hubo un resurgimiento total de, bueno, no fue solamente del horror cósmico, pero sí de películas claramente de tipo, bueno, Lovecraftianas, por así decirlo. Bueno, yo quería mencionar que de hecho realmente no las mencionamos, el Howard Philip Lovecraft Historical Society, ¿no? Que hizo justamente sus adaptaciones de La llamada de Cthulhu y The Whisper in Darkness, ¿no? En 2011. Que justamente hablando de invivirse y de realmente hacer una recreación, justamente yo algo que no me hagan el feo, por decir lo que voy a decir. Me parece que estas películas son sencillas, o sea, son obviamente unas películas muy lindas, me parece genial que hayan hecho un homenaje al cine mudo, ¿no? Silente, blanco y negro, que justamente remonta a lo que bien explicaste al principio, ¿no? Al cine expresionista alemán, que la segunda es como un blanc noir, muy film noir, muy pulp, ¿no? Pero siento que son películas que no son muy aventuradas. O sea, al final tal cual están ahí para respetar a Lovecraft, pero no hay realmente, siento yo, igual y no sé qué opines tú, Ramón, no va más allá de eso. O sea, no son Ya, muy aventureras, ¿no? O sea, tal cual bueno, es, voy a agarrar la estructura del cuento como va y voy a hacerlo como va y ya está. sí, yo creo que hay que ser un poco irrespetuoso con la fuente, con el autor o la autora que estás adaptando. Digo, también ayer en un conversatorio me regañaron porque me voy a salir completamente del tema porque a mí sí me Sí, gustó el final de Juego de Tronos porque pues es una irreverencia completa al material del Gordito, ¿no? De George R. Martin. Pero sí, tienes que tener una relación de cariño, más no de sumisión. sí, Creo yo que sí son estoy dos un cosas poco muy así. distintas, ¿no? Creo que Y realmente bueno, el único, perdón, sí, 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 no, dale, continúa. dale, dale. No, que Dale. justamente lo que dice, lo que tiene de lindo nada más es que quieren mucho a Lovecraft, pues. O sea, que Exacto. es eso, ya, hasta ahí. Así, preguntas rápidas. Oh, oh. ¿Ari Adelante, Aster o adelante. Robert Eggers? ¡Oh! ¿Por qué hacen esa clase de preguntas? Pues la verdad es que yo lamentablemente defiendo a los dos. Y digo lamentablemente porque mucha gente detesta así a Ari Aster, lo detesta. Midsommar la comieron viva. Este, y bueno, a mí me encanta Hereditary, me parece genial. A mí también me gustó Midsommar, aunque muchos dicen, no, es que la gente que le gusta Midsommar es porque en realidad no sabe nada de folk horror y que no vieron The Winkerman. Y yo sí de, no, pues para mí no me parece, o sea, que esté peleada, ¿no? Me parece que que Ari Aster es un gran director, ¿no? Y que tiene una pasta autoral y Robert Eggers también, pero creo que los dos tienen universos pues un tanto distintos, ¿no? Digo, Robert Eggers, El Faro me gustó muchísimo, me parece genial. De hecho, mucha gente le ha encontrado también tintes Lovecraftianos, ¿no? Al Faro. Hay imágenes Lovecraftianas, pero también Sí, hay un lenguaje que hace alusión directa a Melville y Moby Dick, o sea, es algo sí, todavía más anterior a Lovecraft, ¿no? sí, sí, sí. Sí, con esta figura de los tentáculos, de la sirena, Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál de los dos? Pues me gustan los dos. La verdad es Ok, que sigo perfecto. esperando qué más van a hacer. Y yo los defiendo a los dos, no me parece que No sean son como... mutuamente excluyentes. No, no, no.
Ricardo Wolfer pregunta sobre el terror de David Lynch, pues dice en la serie de Twin Peaks, especialmente en la temporada tercera, o en la tercera temporada. Yo no sé si David Lynch es un autor de horror o de terror. Es raro, o sea, eso es un hecho, Ujú. ¿no? Y no me pidan que defina raro porque me da una hernia neuronal. Pero ¿tú cómo lo ves a David Lynch? Híjole, es que David Lynch, híjole, es que David Lynch ahora sí tal cual, yo siento que es un poco un ovni. Así, es Sí. decir, yo hasta cierto punto, hasta a veces siento que es más como Ah, mira, voy a agarrar el ejemplo, por ejemplo, de Inland Empire, ¿no? Que ahorita no me cuenta porque me acordé de Inland Empire, ¿no? Que mucha gente decía, es que no tiene nada su historia, porque lo que haces, ya sabes, son vueltas de calcetín y de repente no tiene una narrativa, pues lógica, ¿no? Bueno, no lógica, por lo menos como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y me parece que muchas veces David Lynch porque aparte es artista plástico, ¿no? O sea, es pintor, muchas veces lo que hace es una historia de las formas, me explico, que es un poco lo que hace el cine experimental, ¿no? Es cómo voy a hacer para distorsionar la figura, o sea, el rostro de una persona durante 2 horas, ¿no? ¡Pum! Inland Empire. Mm. Tal cual, o sea, tiene de repente momentos que tal vez no hay que buscarle tanta explicación, porque mucha gente, ya sabes, siempre hay así grupos que dicen, es que qué quiso decir aquí, y es que la llave azul de Mulholland Drive, y que no sé qué, muchas veces no es tan complejo, ¿no? O sea, tal cual hay o sea, a veces a mí me gusta mucho leer sus películas como unidades plásticas, ¿no? Yo creo que no es una persona que hace horror o películas de terror, yo creo que es una película, o sea, es un director que usa figuras de horror. O sea, que tiene momentos que se pueden considerar como figuras de horror, pero eso no hace que su filmografía sea forzosamente o sea, que sea de género de horror, por ejemplo. No, y creo que le diste en el blanco. Quien quiera que quiera ver Eraserhead, por ejemplo, Uh de -huh. David Lynch, y hacer un análisis lógico de lo que estás viendo, está mal. O sea, va por mal camino. Quién sabe qué va a pasar. Yo siento ¿Qué que se va a libro quedar de horror? corto. Sí, sí, claro. Dice Héctor Muñoz González, ¿qué libro de horror te gustaría que fuera adaptado? Y si se pudiera, ¿qué personaje te gustaría interpretar en esta adaptación? Pues a volar tu imaginación. ¿Tú qué te gustaría que se adaptara? ¿O tú qué adaptarías? ¿Qué obra de horror adaptarías? ¿Qué obra de horror adaptaría? Híjole. Pues mira, yo creo, bueno, bueno, yo creo que uno de los cuentos, para regresar a Lovecraft, porque creo que claramente a mí La sombra de Innsmouth me gustó mucho cuando lo leí. Y creo que justamente parte de lo que me quedó como triste de cuando vi Dagon es que no eran en lo absoluto lo que yo había imaginado, ¿no? Y yo tengo una especie ¿y de qué personaje sería? Pues a mí me gustaría ser un personaje monstruoso. A mí me gustaría que ser así un patracio espantoso, y de hecho, yo de hecho en muchas bueno, porque como igual habrás comentado, de repente he trabajado en pequeños cortitos de género y participado en largos, y a mí me encanta que me masacren, o sea, me gusta disfrazarme, me encanta ser un ser monstruoso, me encanta tener siempre un papel en donde justamente en eso me gusta mucho la nueva carne, ¿no? Me manipulen, pues, ¿no? Bueno, no sé si responde a la pregunta, pero A mí me gustó tu respuesta, pero a ver, otra. ¿Qué opinas de The Void? a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo The Voice. Es me pareció genial. Justamente hablando de películas de tinte Lovecraftiano, esa película me parece genial, porque aparte es una película que tiene muy claro sus influencias, ¿no? O sea, tal cual creo que es Stephen Kostansky y Jeremy Gillespie, que no me equivoco. Eh, y tienen muy claro, ¿no? Como todo este cine de los 80s, ¿no? Y claramente de Carpenter y de Rob Bottin, ¿no? De hecho, hay una escena claramente es una referencia a La Cosa de Carpenter, ¿no? Entonces tiene muy claro su influencia ochentera y también justamente toda su reapropiación Lovecraftiana, ¿no? Esta secta que de hecho recuérdenme cómo se llama la secta, ¿no? Del triángulo, me parece increíble, ¿no? Cuando llegan todas estas personas a asediar el hospital, a mí me parece magnífico, ¿no? Con sus togas blancas. Y bueno, el hecho de que en la película hay como van a abrir un portal, ¿no? Obviamente para dejar entrar a criaturas
terroríficas y cósmicas. No, a mí The Void es una película que me gustó muchísimo. Sí, es mucho horror cósmico. Por último, digo, hay muchas preguntas, fue muy exitosa tu plática, pero Eduardo, nuestro compañero del Seminario de Estéticas, te pregunta qué opinas de la película The Endless. Me encantó. Yo creo que The Endless es una película que me gustó muchísimo, muchísimo. De hecho, creo que es de las mejores ahorita que han salido sobre horror cósmico y que es un ejemplo justamente perfecto de cómo dos hermanos realmente se apropiaron tal cual del horror Lovecraftiano, ¿no? Sin tener que inspirarse, digo, adaptar directamente un relato, ¿no? Creo que me encantó esta cuestión de los loops temporales, digo, no les voy a contar la película para los que no vieron, pero es una película realmente, me parece fantástica. Aparte, estos dos hermanos son actores, son guionistas, son directores, son productores, entonces realmente es una película que realmente hicieron con todo el amor del mundo y que me parece genial. Digo, no voy a decir más porque realmente creo que es una película que vale muchísimo la pena verla, ¿no? Porque tiene ahí unas vueltas de tuerca increíbles, unos momentos súper tensos, o sea, Endless yo creo que está en mis tops de mejores películas de adaptaciones, o sea, bueno, de terror cósmico y de carácter Lovecraftianos a la fecha. O sea, a mí Endless me voló. Ya, respuesta. Y volviendo al cine mexicano, dice que cuál película, hay dos preguntas sobre cine mexicano, ¿cuál película de cine mexicano podría ser un buen ejemplo de horror cósmico? Y la otra, la pregunta que muchos mexicanos nos hacemos, Guillermo del Toro y Lovecraft, Ya ¿algún sé, algún día habrá una adaptación? ¿Algún día Guillermo del Toro llevará en las montañas de la es de la locura? locura. No lo sé, todos estamos esperando eso con ansias, ¿no? Entonces, dicen por ahí las malas lenguas, bueno, no son malas lenguas, ¿no? Que se puso un anillo que es un recordatorio de que todavía tiene que cumplir esa promesa de hacer en las montañas de la locura, ¿no? Y bueno, y para responder a la pregunta sobre el horror cósmico en México, híjole, tal vez hay una que sea un poco de calzador, bueno, no me parece tanto de calzador, pero sí un poco, ¿no? Que fue finalmente la región salvaje de Amate Escalante, que tuvimos esa conversación alguna vez también, Ramón, ¿no? En Sí, el... tristemente, sí. A mí no me Ay, gustó. no, pero que también es un poco de calzador, ¿no? Porque justamente Amate Escalante no tenía planeado, perdón, meter este monstruo, ¿no? Tentacular y sexual. Y bueno, la película empieza tal cual con un meteorito, ¿no? Que llega y que trae esta criatura, ¿no? Que va de cierta forma, pues, cambiar o destabilizar emocionalmente a los personajes, ¿no? Ahora, otra de horror cósmico en México la veo muy, o sea, realmente creo que tal cual no hay. Creo que apenas se está empezando a hacer, a partir de, perdón, un mosco, a partir de los 2000 empezó realmente vamos a decir, una nueva ola de cineastas, ¿no? Como con que hicieron horror, pero o sea, o ciencia ficción, por ejemplo, podría decir Isaac Svan, pero Isaac Svan realmente no hizo horror cósmico. Hugo Félix con Cygnus, una película de ciencia ficción, pero no es realmente horror cósmico. Hay una promesa de película, ¿no? Promesa de película que se llama Aztec, que igual tiene esta cuestión que viene con esto de la antología, también como fue México Bárbaro, ¿no? De tener varios directores, y aquí se supone que la historia va a ser justamente un meteorito que va a caer a la Tierra y entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, todas las historias que van a derivarse de esa antología es pues todo, un poco como el que cayó del cielo, de pues que se supone que todos los segmentos van a contar los disturbios de este cometa, ¿no? Pero esta película todavía no o sea, se lleva 5 años haciéndose, ¿no? Y creo que sería, entre comillas, la única que podría ser más representativa de horror cósmico porque es la que va con ese estandarte. Ya. Bueno, esa era una inquietud que tenía Alicia Chapa, compañera del Círculo Lovecraftiano. Te hacen una pregunta bueno, yo reconozco mi ignorancia, no he visto esta película, Harbinger Down. La pregunta de Ernesto Moreno. Harbinger Down. Sí. Creo que yo tampoco la conozco. A ver, ¿de quién es? ¿De qué es? No sé. Ernesto, si nos puedes comentar de quién es Harbinger Down. Tú estás ahí. La verdad se las debo, Ramón, no sé quién es, pero se los voy a poner ahorita en el chat, la busco
Yo la vi hace como un año o dos y me gustó mucho porque es como un seguimiento del trabajo que hizo Carpenter con La Cosa. Y salen varios actores que han salido en Aliens. Es una película como de bajo presupuesto que no fue muy bien aceptada porque ya no usa cosas digitales, usa los muñecos de antes, así que construyéndolos con stop motion. Y está muy interesante. Ahorita les busco en internet y se los pongo aquí en el chat. Sí, por favor. ¡Ay, sí, me agarraron en curva! Sí, pues es que... Muy bien, qué padre. No, pues genial, o sea, porque siempre es bien padre descubrir cosas que también no has visto o que se te pasaron, ¿no? Sí, bueno, también comentaban, bueno, ya habíamos platicado, ya Naura había comentado de The Lighthouse, ¿no? El faro de Robert Eggers, habíamos dicho que pues vive de... Ah, no, esta es otra. Dice Omar Alvarado Garduño, dice, buenas noches, no estoy seguro si lo mencionaron, pero ¿qué opinan de la reciente película Lighthouse? Director Alec Sí. Gillis, de noviembre 4 de 2015, Indonesia. Yo no conozco esa. Ahora, Harbinger Dawn dice, también conocida como Inanimate in the United Kingdom, es una película independiente del 2015 de ciencia ficción dirigida por Alec Gillis y producida por Tom Woodruff. No, me equivoqué, no, es la de Harbinger Dawn es la que dirigió Alec Gillis, perdón. Okay. No, yo no la conozco. No, yo tampoco, pero justamente voy a tomar el dato. Es que también bueno, digo, todos los que somos fan de esto, vemos o sea, yo de repente una cantidad ridícula de películas y hay veces que se me... Y aparte con eso de que trabajamos en un festival, recibo una cantidad de cortos y de películas que te juro que a veces hay días que digo, esta ya no la vi, ¿de qué iba? Iván Caballero pregunta una que sí vi, Bird Box, y dice, ¿qué te parecieron A Quiet Place y Bird Box? Bird Box, ok. Que de hecho las dos dicen que tienen tintes Lovecraftianos, ¿no? De hecho creo que me gustó tal vez un poco más A Quiet Place que Bird Box. Hay dos cosas que le critico a las dos, pero eso ya es totalmente personal y no tiene forzosamente que ver con la cuestión Lovecraftiana, ¿no? Pero pensar Bird Box, el final, se me hace, o sea, de lo más ñoño, ridículo, cursi, parece tal cual una imagen de panfleto de testigo de Jehová, ¿no? Así, ¿no? Que llegan después y digo, sí, es bueno. La idea me parecía bastante interesante, que es un poco también la idea de A Quiet Place, solo que aquí, o sea, lo que tiene de lo Lovecraftiano es finalmente de lo que no puedo ver, ¿no? O sea, de lo que está allá afuera y que si lo veo me destruye, ¿no? Por un lado, en la de Quiet Place, esa película me había llamado mucho la atención porque es una película que plantea que no puedes hacer ningún sonido. Entonces yo dije, wow, ¿cómo se las van a arreglar para hacer una película en la que justamente pues no puede haber ruido ni nada? Y pum, a mi gran desgracia, es una película que está llena de, pues ya sabes, de efectos, de screamers, de cosas así, que es como de, no, o sea, la película, o sea, quiero decir, la historia ya te estaba proponiendo hacer una película en la que justamente el silencio podía ser un elemento crucial para el terror y no lo usa. Entonces, A Quiet Place es una película not quiet, por así decirlo, ¿no? Y lo mencionaste de pasar. Por cierto, nada más aviso a la comunidad que nos está siguiendo. Los cortos se van a postergar un momentito en lo que terminamos con las preguntas. No se vayan. Pero otra pregunta que te hacen, Juan Rafael Ríos Maldonado, que la mencionaste de pasada, pero te pregunta, ¿qué te parece Hellraiser? Pues me encanta, o sea, bueno, es que a quién no le gusta Hellraiser, o sea, si te gusta el dolor, o sea, yo, como, sí, híjole, dije, si te gusta el dolor, perdón, si te gusta el horror, forzosamente, bueno, Hellraiser es una película magnífica, aparte es dirigida por el mismísimo Clive Barker, marcó todo obviamente pues toda una época, ¿no? Y aparte sobre esta cuestión del sadomasoquismo, del placer, de la fascinación, no, es una película magnífica, ¿no? Digo, Clive Barker totalmente también fue muy influenciado por Lovecraft. No, obviamente Hellraiser es una maravilla. Entonces, sí, es una adaptación que hizo, la primera película la dirigió el mismísimo Clive Barker, de una novela corta que él escribió, Un corazón encadenado, creo que se tradujo al español. Y es interesante, o sea, y creo que
lo has mencionado muy bien, una especie de sinestesia del sadomasoquismo. Bueno, Ujú. Clive Barker está o estaba muy metido en eso, no sé si a sus Sí, años todavía le entra esas cosas, pero pues es un hombre multifacético y polímata, ¿no? Dirige, pinta, hace esculturas, conoció a Francis Bacon, bueno, lo conoció, lo ajá. conoció muy a fondo. De hecho, hablando de sadomasoquismo, ahorita que mencionaron Hellraiser, no sé si recuerdan en From Beyond, justamente de Stuart Gordon, Mm. este resonador lo que hace es que te estimula, se supone, la glándula pineal, entonces te pones como muy caliente, ¿no? Bueno, quiero decir, o sea, esta mujer, yo creo que el personaje es de la doctora Catherine, ¿no? Que empieza a tener unos deseos sexuales tremendos y entra justamente en una onda aquí igual sadomasoquista, ¿no? Que digo que es muy cercano esto también a la nueva carne, ¿no? O sea, la nueva carne implica también experimentos sexuales, ¿no? Que llegan hasta el límite. Por ejemplo, estaba pensando en Crash, ¿no? De Cronenberg, ¿no? Estas personas que se excitan teniendo accidentes de coche, ¿no? Y que las heridas son sexualizadas, ¿no? Una herida que puede ser una vagina o, bueno, ya. Sí, sí, claro que es una adaptación de la gran novela de James Ballard, ¿no? Crash. Una novela inclasificable, digo, la ponemos en ficción especulativa e incluso en ciencia ficción, pero pues la verdad es que yo no sé dónde meter a Crash, ¿no? Y sigue siendo una novela muy desconcertante. Y Cronenberg creo que hizo una labor interesante al llevarla a la pantalla. No es que haya quedado yo inconforme con ella, simple y sencillamente es una adaptación fiel y no, porque en un momento dado, en uno de los diálogos, el actor Elias Cotea y James Spader discuten la misma idea de la novela y se burlan de la idea principal de la novela, ¿no? Entonces hay un juego ahí de espejos, hay una irreverencia en la adaptación de Cronenberg que hace de Ballard, ¿no? Ascari Maldonado te pregunta, ¿el horror cósmico es un reflejo de los pensamientos más oscuros del corazón humano? Sí, ¿por qué no? Sí, puede ser. No sé qué opinas tú, Ramón, pero sí, porque aparte el horror cósmico, digo, no es, o sea, sí es algo como, es que es una pregunta compleja y no. eh, esta cuestión de que el hombre se siente pequeñito frente a la grandeza del cosmos, o sea, es algo que vimos también con Kant y lo sublime, ¿no? Que se emocionaba frente, que decía el terror y la fascinación de ver, por ejemplo, llover, ¿no? De ver un trueno, o de ver un espectáculo natural que obviamente te recuerda que eres una cosita pequeña e insignificante, ¿no? Entonces yo creo que va más bien como por ahí, ¿no? Es algo como... Sí, sí es exterior, pero o sea, es exterior, pero forzosamente tiene una parte obviamente interior en el sentido que me pone a mí en una situación como vamos a decir de inestabilidad, de impotencia, de soledad, pues sí, es un nihilismo absoluto, ¿no? Bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Ramón? Bueno, yo creo que es una pregunta compleja. Yo creo que toda narrativa fantástica nada, chapotea y se nutre de nosotros mismos, de nuestras obsesiones y de nuestros terrores. Creo que Lovecraft lo entendió muy bien y hay esta idea que mencioné de abrazar lo horroroso en nosotros, abrazar a nuestro monstruo, que es, no quiero spoilearlo, pero pues es casi el final de el último giro de tuerca de las obras sobre Innsmouth. Es un tema recurrente en la obra de Lovecraft, desde El horror de Dunwich hasta Las ratas de las paredes, y ahí está. O sea, es el miedo que tenía Lovecraft de encontrar algo en sí mismo, no en el espacio sideral, sino dentro de sí, que fuera abominable, ¿no? ¿De De dónde hecho, venía esto? Bueno, a lo mejor de lo que se decía de la muerte de su papá, ¿no? Que posiblemente murió de alguna enfermedad venérea, a lo mejor no, había locura en su familia, a lo mejor no, ese miedo de llevar al enemigo dentro de ti. El enemigo le hace la locura, ¿no? Ahí está. también hablando de eso, de la cuestión de lo monstruoso en el ser humano, ahorita con la nueva versión de Lovecraft Country, no Ah, sé que es si una de viste las, la primera. es una de las preguntas que te Ah, hacían. genial. ¿Qué me pareció?
Sí, pues O- básicamente. a mí me gustó muchísimo. De hecho, a mí me gustó de Jordan Peele, que bueno, en este caso es el productor. Get Out me pareció una buena película. No, Us no me gustó nada, creo que la primera mitad es una maravilla, el resto es una ridiculez total y absoluta. Pero en este de Lovecraft Country lo que me parece increíble es que parte del hecho, obviamente, que los monstruos o los monstruosos es la sociedad, ¿no? Es esta sociedad de segregacionista, ¿no? Blanca, que es tremenda. O sea, realmente a mí me parece una película entre de aventura y horror, ¿no? Porque es como, ¿qué es ser negro, perdón, o afroamericano, perdón, en esa época, ¿no? O sea, realmente era pues una lucha por sobrevivir constante, ¿no? Y de hecho creo que eso la serie te lo muestra muy bien. Entonces, digo, bueno, para los que no la hayan visto, digo, finalmente la presencia de estos monstruos, de estos monstruos realmente, digo, sí, y mete ahí la cuestión obviamente del horror cósmico, pero siento que es más, o sea, va más por nuestra sociedad que es totalmente monstruosa, ¿no? Bueno, y yo también comentaba ayer que me gustó, lo que no me acaba de convencer es esta sustitución de la narrativa del héroe tradicional de la Pulp Fiction, Uh -huh. y simplemente hacer un cambio de, en lugar de poner a un blanco, ponemos a un afroamericano. No porque un afroamericano no pueda ser héroe, o sea, sí, por Sí. supuesto que lo puede ser, pero yo disfruto más de recuperar la narrativa pulp en ambientes más, entre comillas, realistas, más de novela policíaca, noir, el antihéroe. A mí me gusta más el antihéroe, ¿no? Entonces me Bueno, gusta más retar sí. el género y transgredirlo a través de quitar al héroe de la ecuación. Pero bueno, esa es cosa mía. Bueno, pero es que también yo creo que, o sea, como es en el parti pris, vamos a decir, de haber puesto a un héroe afroamericano y de centrar la historia alrededor de afroamericanos, también creo que es un interés de parte del productor, también de Jordan Peele, ¿no? O sea, que viene con esta bandera de yo voy a poner puros afroamericanos en mi cine porque necesitamos tener como más representatividad. Y en este caso me parece genial porque, bueno, aunque no es, obviamente, no está adaptado de una historia de Lovecraft, obviamente no es ese libro de Lovecraft, pero justamente inversa, ¿no? Este pensamiento que tenía Lovecraft de que pues todos sabemos que pues sí era complicadito, vamos a decir que pues, sí era misógino, era tremendamente xenófobo, racista. Obviamente la forma en la que se expresa de los extranjeros, de los afroamericanos, de los indios, de todo eso, o sea, es espantosa, ¿no? Entonces a mí lo que me parece, ay, perdón, es que me están atacando los mosquitos. El gran trabajo finalmente de Peel fue justamente agarrar eso y, o sea, usar ese gran personaje, vamos a decir, esta gran aura que tiene Lovecraft y inversarlo, justamente reapropiarse de esto, quitar lo que ya no funciona, vamos a decir, en nuestra época moderna, y realmente, vamos a decir, como si construir a partir de eso, ¿no? Yeah. Sí, y bueno, también es prematuro para mí opinar un poco de la serie. El primer capítulo me dejó muy entretenido, Uh -huh. en ese sentido cumplió. Pero bueno, está empezando. No he leído la novela de Matt Ruff, hay que leerla. En el círculo la vamos a leer en breve. Y hay que ver, digo, esta idea de apropiarse del discurso Lovecraftiano, Lovecraft, lo comenté en alguna ocasión, pues era racista, pero un racista no militante, no era miembro del Ku Klux Klan y andaba quemando iglesias bautistas en el sur profundo y cosas así, ¿no? Pero vamos a ver en qué termina todo esto. Te hacen otra pregunta, cambiando un poquito de tema, volviendo a Barker de Diego Castillo, que ¿qué te pareció Midnight Meat Train? O sea, el tren de la carne de medianoche, uno de los grandes, pero grandes cuentos Sí. de Sí, Barker, pues la adaptación que a fue mí, adaptada, ¿no? sí, Al sí, sí, cine. a mí la adaptación me gustó, que de hecho es con este gran actor que ahorita me agarraste de curva, que se me acaba de olvidar su nombre, pero que es actor de Guy Ritchie, ¿no? Que también sale en Lock, Stock and Two Smoking Barrels y en Snatch, me parece increíble, tiene un acento genial. A mí me parece que es una gran adaptación. Esta es precisamente. Ah, sí, ¿No? sí, sí, sí. No alcanzo a ver quién es el actor porque
Mis No lentes no. recuerdo cómo se llama, pero aparte tiene una voz súper particular. Se me acaba de ir el nombre del actor. Es actor de culto de Guy Ritchie, precisamente. Sí, justo, exacto. Se me acaba de ir. Es de estos, mafiosos londinenses Sí, parlanchines de Guy Ritchie. exactamente. Y aparte increíble. No, tiene una voz increíble, una actitud. Bueno, seguramente cuando vamos a colgar me voy a acordar y me voy a morder la lengua, pero bueno, siempre pasa eso. Pero sí, es padrísima esa Sí, adaptación. es una película, a mí me dejó, lo que pasa es que me gusta mucho el cuento, me parece de los grandes cuentos de Barker, y ahí no logro hacer lo que tú has estado comentando de quitarme de encima esa idea de lo literario y aceptar el lenguaje cinematográfico. No, no lo logré en esta película, pero por mi fascinación con el cuento, más que nada, ¿no? Sí, no, y es que aparte, Sí, pero creo que eso siempre pasa en cualquier adaptación, ¿no? Es lo que finalmente comentaba al principio. Hay que recordar que una adaptación es la visión de un cineasta y de un director. Es como yo, por ejemplo, Kubrick, leí Shining, qué me gustó, qué me interesó y tan, no voy a hacer mi versión y se acabó. Esto es lo que yo saco, lo que yo reflexiono y lo que a mí me gusta, ¿no? Lo mismo hizo Coppola con Drácula, ¿no? O sea, cada quien le agarra al texto lo que le interesa o le conviene y lo trabaja. Por eso digo que siempre es un trabajo como de reescritura, ¿no? Al final, Laura, eso que dice la gente de, ay, no voy a leer el libro porque vi la película, o como vi la película, no voy a leer el libro, es como, no, son dos mundos aparte. sí, ya nos soplaron quién es este actor, Vinnie Jones. Vinnie Jones, Vinnie Jones. ¿cómo se llama? Bullet Tooth Tony, ¿no? Exactamente, es lo que acaban de... Ah, sí, justo, sí. Bullet Tooth Tony. Y bueno, el caso, la última pregunta, la de Cinesis Holmes, pues es precisamente el tema que estás mencionando. La madre de todas las peleas, el Rumble in the Jungle del cine de horror, pues fue la disputa entre Stephen King y Kubrick, Stanley Kubrick. Kubrick, por The Shining, El Resplandor. Es público y notorio porque King lo dice a cada rato, que a King no le gustó la adaptación. Para mí es una de las grandes películas de la historia del cine, no solo del cine de horror. The Sí, Shining es una totalmente. belleza, es una obra de arte, pero a Stephen King no le gustó, hizo su propia adaptación, hizo una miniserie muy mala Pésima. y hace poquito, sí, hace poquito salió una segunda vuelta de esta polémica, pero ya no de la mano de Kubrick, sino de otro director que fue Doctor Sleep. Justamente, o sea, justamente lo quería mencionar. Bueno, de entrada, obviamente, a mí me parece que la versión de Shining de Kubrick es una obra maestra. El libro me gustó, pero tampoco me voló la mente. O sea, claramente yo me quedo con la versión de Kubrick. Y la serie que hizo Stephen King es una basura total y absoluta, ¿no? Entonces yo siento que aquí más es una lucha de egos, ¿no? Y por eso, y hablo de esta cuestión de lucha de egos, porque justamente quiero llegar a Doctor Sleep. Y a mí no me gustó Doctor Sleep, la verdad. Y de entrada lo voy a decir por lo siguiente. Creo que de entrada el director Mike Flanagan tuvo un problema muy grande, ¿no? Por un lado, tengo a un monstruo que se llama Kubrick, con una película que se llama The Shining, que es así un clásico y una belleza absoluta. Y por el otro lado tengo un güey, perdón, a un escritor totalmente egocentrista, ¿no? Que quiere que se adapte su libro tal cual, ¿no? Entonces, y que obviamente odia a Kubrick. Entonces, justamente el papel de Mike Flanagan ahí fue como de, pues tengo que tratar de contentar tanto a la familia de Kubrick como a la familia de King, bueno, digo, como a Stephen King, ¿no? Entonces yo siento que justamente por eso, lo mejor que tiene la película son los guiños que hace a la gran obra de Kubrick. Lo que no está muy interesante en la película es justamente lo que no está interesante en el libro de Stephen King. Y creo que a mí lo que se me hizo un poco triste esa película es que siento que Mike Flanagan realmente no pudo ser realmente un autor. Es decir, hay muy poca, bueno, eso se discute, me pueden aventar tomacazos, pero realmente no siento que está tan a gusto, ¿no? De hecho, hasta los personajes bueno, los malos de la historia, por decirlo así, como niña chiquita, se me hacen súper deslavados, ¿no? La actriz se me hace súper deslavada.
se me hacen personajes que no tienen carácter, ¿no? O sea, que todos los personajes, por ejemplo, en la película de Shining, vaya, sí tienen carácter, ¿no? O sea, son personajes. Aquí siento que todo es muy flat, ¿no? Muy aguado. No sé qué opinen ustedes y si me Sí, vayan. yo incluso yo diría que Doctor Sleep no es en esencia una historia de horror como lo comprendería el mismo Stephen King. Es más bien una historia de redención de un alcohólico Sí. que tuvo un padre violento y alcohólico. No sé si es o no autobiográfica, supongo que algo habrá, como siempre hay algo autobiográfico en las obras de los escritores, pero lo veo más como una historia de redención. ¿Hay momentos de horror? Sí, pero encaminados a esta historia de un hombre sujeto a las adicciones que dejó dormir su don. Puede ser para psicología, puede ser escribir, puede ser pintar, puede ser lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Pues Eh, sí, pues justo eso de que estás comentando del alcoholismo, eso ya lo teníamos en The Shining. sí. O sea, de tal cual, o sea, Jack Torrance es alcohólico y eso es un aspecto que Kubrick no desarrolla tanto. Digo, lo tiene ahí presente, ¿no? Pero realmente para a él le interesa más como el camino del, o sea, realmente cómo el hotel va a influenciar, ¿no? Y cuál va a ser su camino en la locura, más que realmente la cuestión del alcoholismo. Mm, Que también fue uno de los reproches que le hizo Stephen King, ¿no? De, sí. Y vamos, King es uno de los escritores de horror modernos más adaptados al cine. It, Christine, Cuyo, o sea, y creo que me queda muy corto. que de hecho, para decir algo positivo ya de Stephen King también, hay una adaptación, la de The Mist, Ah, la The película Mist. The Mist, me parece, o sea, hablando de horror Lovecraftiano, me Mm, parece una gran película, ¿no? Con este final que es totalmente desgarrador, que aparte tengo entendido que el final no es así, no es el final del libro, ¿no? Que realmente lo cambiaron y acaba siendo un final, a mí me pareció poderosísimo, ¿no? A mí me gustó mucho esa película, por ejemplo, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. The Mist, el final no es igual, pero la adaptación la hace una obra Lovecraftiana oscura, como le hubiera gustado a Lovecraft. Vamos a despedirnos. Sí, está bien. Ya de la producción me dicen que se nos acabó el 20, que nos bajemos del carrusel del horror Muy bien. fílmico. Naura, me da mucho gusto que nos hayas acompañado. No sé si quieres decir algo más, cerrar con algo sobre Feratum, sobre lo que Okay. quieras. Pues no, más bien agradecerles a todos por habernos, pues, por haberme escuchado y por haberme invitado y por compartir este amor que tenemos a Lovecraft y al cine de terror. Y bueno, el único que sigamos viendo cine. Yo estoy muy a la expectativa de lo nuevo que va a hacer Richard Stanley, que ya no hablamos del color que cayó del cielo, pero Ya no una hablamos. película que a mí sí me gustó y que sí defiendo por muchas razones y que justamente se supone que va a ser próximamente el horror de Dunwich. Entonces, espero que estaremos por aquí nuevamente hablando de lo que va a hacer Richard Stanley, porque a mí sí me tiene muy emocionada, la verdad. Ya. Sí, Richard Stanley se nos pasó, pero bueno, lo cerraste ahí con ese comentario. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas que nos acompañaron. Por ahí alguien, Carlos, dice, estuvo edificante la conversación, pues estuvo espeluznante, que es el propósito de nuestros festejos. Naura, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ramón, y a todos. Gracias. ¿Qué hago?